Comenzamos con El País y leemos que en portada el FMI estima que Grecia necesita 51.900 millones más y quita de deuda. El referéndum provoca divisiones y dudas sobre el futuro del país. El referéndum empuja a Grecia hacia una fractura política y social. Nos comentan en la entradilla, desde la convocatoria del referéndum hace una semana, Grecia vive una crisis financiera, política y nacional inédita tras el restablecimiento de la democracia en 1974. La consulta del domingo ha generado en el país un estado de profunda incertidumbre y confusión y respuestas viscerales como el miedo o la rabia. También nos comentan en la página número 4, con una foto de Obama sosteniendo un paraguas, Estados Unidos sigue con inquietud la crisis y urge un pacto. Tenemos también otro titular. El FMI avala la tesis griega de que la deuda es insostenible y nos adjunta un gráfico de cómo han cambiado los acreedores de Grecia. Nos hace una comparativa entre la redistribución de los porcentajes de la deuda repartidos entre los acreedores. Esto en cuanto a El País. En portada del Mundo tenemos: el FMI avala a Varoufakis, dice hay que negociar con Grecia una quita, empresas helenas ordenan a sus filiales en España que congelen las transferencias a Grecia, y ya en el interior, FMI, : Grecia necesita la quita. Y en una noticia firmada por Pablo Pardo desde Washington, nos comentan que el FMI avala la tesis de Varoufakis y rebate al Eurogrupo al defender la reestructuración de la deuda. Por otro lado, la noticia firmada por Pablo R. Suáncez cita a Pierre Moscovici, que dice: los griegos son las víctimas. Por supuesto que son las víctimas de su gobierno, de ellos mismos que los votan. Bien, Roberto, antes de empezar tus análisis, quiero destacar, a ti no hace falta, pero sí a los oyentes, que claro, todo depende ahora de un hilo, que es el resultado del referéndum. Como el gobierno griego está volcado para que se diga no al referéndum, y es la única propaganda fuerte la del gobierno, los partidos de oposición están haciendo la propaganda del sí, y los últimos sondeos, hay uno que no lo conozco, no sé si tú lo conocerás, del Instituto GPO, y ese instituto vaticina, hace un pronóstico de referéndum muy favorable a sí, con un 47%, y muy cerca de él el no con un 43%. Como no tengo los datos de la encuesta, la cantidad, la magnitud de la encuesta, es muy difícil saber la fiabilidad de estas pequeñas diferencias a favor del no. En cambio, hay una más conocida, por lo menos para mí, casa de encuestas, empresa, que se llama Prorata. Y esa Prorata hizo dos encuestas, una para el diario Efimérida Ton Sintacton, que es un diario que pertenece a la izquierda estatal, porque cada vez que hablamos de izquierda o derecha hay que poner detrás la palabra estatal, porque la sociedad civil no tiene ni voz ni voto en la situación de los regímenes europeos. Pues bien, para esa izquierda estatal a la que pertenece Siripas, el resultado es el siguiente: a favor del no, es decir, de Siripas, del gobierno, que el no significa rechazar completamente el acuerdo propuesto por la Unión Europea, el resultado del no es abrumador, 46%, y los partidarios del sí solamente un 37%. La diferencia es tan grande que aquí no puede haber ya errores técnicos. Esto es claramente favorable al no, y los partidarios del sí mucho menos. Antes del cierre de los bancos, el domingo 28, otro sondeo realizado por la misma empresa, Prorata, daba al no un apoyo aún mayor, del 57%, es en mayoría absoluta, frente a un 30% del sí. Si esto fuera verdad, el triunfo del no estaba ya garantizado, y las consecuencias ya las podéis suponer. De momento, Roberto, te paso, porque estas encuestas por sí solas valen poco, pero comparadas con el nuevo ambiente que se respira, por un lado, en el Fondo Monetario Internacional, que dice una obviedad que sabían todos antes de empezar la negociación, que deuda no va a pagar sus deudas y necesita una nueva reestructuración, es decir, una quita,
porque la manera de hablar de eso es que el Fondo Monetario dice que Grecia necesita una quita. Y por otro lado, en Moscovici y otros cargos están todos diciendo que no basta, que sí, ahora todos están diciendo que hay que ayudar a Grecia. Ante este lío y esta contradicción de opiniones, es verdad que lo principal que resalta que el pueblo es la víctima, pero la víctima de sí mismo, porque él es quien elige y vota y nadie le pone una pistola en el pecho para que vote. Y además hay que recordar, para los que lo olvidan, que Syrizas sacó, el que está en el gobierno, no recuerdo la cifra, creo que fue alrededor del 35 o el 36% de los votos. Y que si está en el gobierno es porque el Estado griego, la ley electoral griego, le regala 50 escaños para que pueda gobernar. Es decir, que en realidad tampoco la izquierda está representada en el poder porque le han regalado 50 para que esté en la posición dominante donde está. Eso no procede del voto de los griegos, sino de la oligarquía, las arbitrariedades de la oligarquía de partidos estatales griegas. A ver, Roberto, ¿cuál es tu enfoque? Tengo que empezar citando una frase que decía ayer el Wall Street Journal, recogía una frase de un griego de más de 60 años y que creo que resume muy bien el sentir de una buena parte de la población griega. Decía concretamente, Tsipras quiere convertir Grecia en Corea del Norte. La verdad es que el caos provocado por un jefe de gobierno demagogo, ignorante y cobarde, que para llegar al poder prometió al pueblo griego lo que no estaba en su mano conseguir, y cuando no lo ha conseguido, en lugar de asumir su responsabilidad como jefe de gobierno y decidir la aceptación o no de la oferta de rescate de la Troika, la hace recaer sobre un pueblo que está totalmente desinformado y, sobre todo y ante todo, es que una pregunta tan trascendente hecha a un pueblo que en su inmensa mayoría no tiene ni idea de las consecuencias que tendrá sobre sus vidas y sobre su futuro el votar sí o el votar no, es una canallada por parte de este miserable de Tsipras, que ha dividido al país en dos mitades irreconciliables que pueden tardar generaciones en cerrarse. Por lo que, sea cual sea el resultado del referéndum, que en todo caso va a estar probablemente muy parejo, y digamos que la mitad más uno o la mitad más dos votará sí o votará no, y la otra mitad más uno o más dos votará lo contrario, va a producir una brecha política gravísima en la sociedad. Esto es lo que hacen los irresponsables. Ahí tú podrás, como genio de la teoría política, calificar a lo que este miserable de Tsipras ha hecho con su país. Por otro lado, hay que decir que la gestión económica de Syriza, antes de que se llegara a esto, desde que está gobernando, los meses que lleva gobernando, ha sido un desastre sin paliativos. La gente no paga los impuestos habituales, porque dice que estos, como son de izquierda, pues que no les importa que la gente que no tiene no pague, y no hay control de nada. La política populista bolivariana que ha emprendido Tsipras y sus secuaces ha hecho caer la inversión a mínimos. Varoufakis se ha dedicado todo el tiempo a recorrer el mundo en plan de estrella del rock, explicando sus puntos de vista, mientras que la gestión del día a día de la economía helena que le corresponde a Varoufakis la ha dejado en manos de los dioses. Probablemente, como el Olimpo está cerca de Atenas, a lo mejor piensa que de esa manera las cosas se arreglaban. Los sindicatos han recuperado parte del poder perdido y exigen todo y no producen nada. Por ejemplo, los sindicalistas del puerto del Pireo, que son los menos productivos del Mediterráneo y donde, al igual que en las monarquías, los hijos heredan los puestos de los padres, son un buen ejemplo de cómo funciona el país. Hasta el punto de que una parte del puerto del Pireo, que lo controla la empresa china COSCO, ha incrementado la productividad en forma gigantesca. Por otro lado, la gente en Grecia se jubila mucho antes que en toda Europa, con lo que aproximadamente están perdiéndose un tercio de la vida útil de la mayoría de la población activa. Y el objetivo de Syriza, de Tsipras, es seguir subvencionados indefinidamente por sus socios europeos. Esto no se tiene en pie. La verdad es que el Fondo Monetario se descargue ahora diciendo, presionado naturalmente por los Estados Unidos, que son los que controlan la mayoría del Fondo Monetario Internacional, que Grecia que no puede pagar la deuda, cosa que todos sabíamos y que hemos dicho mil veces, igual que no la puede pagar España, igual que no la puede pagar Portugal, y no sé si Italia, pero luego España no la puede pagar.
que salga diciendo eso y que necesita un rescate y que necesita 50 y tantos mil millones de euros, hombre, 60, el giro de 180 grados que ha pegado esta insensata de Lagarde es que no hay prueba de cogerla, porque es que, claro, es justo lo contrario de lo que decía esta señora hace 10 días, o 4 días, o 5 días. Cuando le dijo a Varoufakis, precisamente, dice, aquí está la jefa de los criminales. Bueno, entonces, ¿esta señora a qué juega? ¿Cómo narices esta señora puede decir hoy lo contrario que decía hace 4 días? Justo antes de las elecciones, para dar un soplo a los favorables al no. No sé si al no o al sí.